Tras el regreso de su esposa, me llevé a nuestro hijo Yui. El año en que ella estaba en su mejor momento fue el año en que mis criptomonedas se agotaron. La presidenta de mi clase en la universidad, Sophia Reed, era la única heredera de la fortuna familiar de los Reed, la más rica de Linden City. Había sacado unas excelentes calificaciones en los exámenes SAT, tenía una beca completa de Harvard en nuestro escritorio, pero desafió los planes de sus padres y se matriculó en secreto en una universidad de segunda categoría como Northgate State, donde la conocí. Una leyenda como ella debería haber estado en un universo diferente al mío. Y lo estaba hasta que una catástrofe repentina azotó a su familia justo antes de graduarse. Sus bienes fueron embargados, sus cuentas congeladas y, de la noche a la mañana, se quedó sin nada. Fue entonces cuando mi arriesgada inversión en una criptomoneda desconocida finalmente dio sus frutos, depositando una suma que me cambió la vida en mi cuenta bancaria. Pensé en mi familia, generaciones de agricultores y jornaleros, gente que trabajó la tierra hasta la extenuación. La idea de que podía cambiar la línea familiar cruzó por mi mente, así que la encontré. Llegué en mi Prius usado, y con más dinero que sentido común, le hice una oferta. Cásate conmigo y podríamos construir una nueva vida, una vida mejor, para un hijo, nuestro hijo. ¿Qué habría imaginado que Sofía tomaría ese capital inicial y contra todo pronóstico, reconstruiría un imperio desde las cenizas? Estaba de vuelta en la cima, más poderosa que nunca. Para evitar que me aplastara en su nueva vida, hice lo único que se me ocurrió. Agarré a su hija, de apenas unos meses, y salí corriendo. Pero no se puede correr eternamente. Menos de 2 años después, me encontraron. Recuperé la consciencia con la muñeca esposada a un poste de la cama, observándola caminar hacia mí, y cada paso resonaba en la habitación silenciosa. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Abrí los ojos de par en par, aterrorizado. No hagas ninguna locura. Asesinar es ilegal, ¿sabes? Sus ojos, del color del whisky caliente, brillaban. Cariño, ronroneó. Se hace tarde. Hora de dormir. Señorita, ¿quieres una limonada? Mis limones están súper dulces. Dios mío, eres una monada. ¿Puedo pellizcarte las mejillas? Oye, pequeña, ¿cuánto cuesta una taza? Me recosté cómodamente en una silla reclinable, con un cigarrillo colgando de los labios. Observando con los ojos entornados a mi hija, Penny, de pie en un taburete, encantaba con maestría a los estudiantes universitarios que pasaban. Había que reconocerle su mérito. Estos chicos eran un blanco fácil. Con solo ver la cara radiante de Penny y un poco de su dulce y ensayado discurso, todos pagarían por una taza. Llevábamos solo 1 hora instalados, y el termo grande ya estaba casi vacío. Papá, ¿estuve bien? Debí de quedarme dormido. Penny se había bajado del taburete y ahora se retorcía en mi regazo, buscando elogios. ¿Bien? Fuiste la mejor. Mi niña siempre es la mejor. La levanté en brazos, levantándola en el aire mientras reía. Al ver su carita perfecta, sentí una oleada de satisfacción. Convencer a Sophia Reed de tener un hijo conmigo hace 2 años fue, sin duda, la decisión más inteligente que jamás tomé. Penny era una niña estupenda. Su cara era una versión en miniatura y más suave de la de Sophia, y su cerebro ya estaba muy por delante del de sus compañeros. Con poco más de 2 años, podía sumar y restar hasta 100. Era un nivel de genialidad aterrador. Tenía que admitirlo, la genética era algo muy poderoso. A su edad, todavía hacía pasteles de barro. Su dedito regordete me señaló el pecho. Agujero de papá. Bajé la vista y vi que el cigarrillo se me había caído de la boca y me había quemado un pequeño agujero marrón en la camiseta. Me reí entre dientes, abrazándola fuerte y hundiendo la cara en su pelo. Mientras forcejeábamos juguetonamente, una voz cortó el aire detrás de nosotros, aguda y furiosa. Leo. Miller. El sonido, frío y claro, me impactó como un puñetazo. 1 año, y no había sido suficiente. Reconocí esa voz al instante. El miedo me dejó clavado en el sitio. No pude darme la vuelta. Penny, sin embargo, tan audaz como siempre en mis brazos, estiró el cuello para ver quién había hablado. Tras una sola mirada, murmuró, «¡Guau! ¡Qué mujer tan guapa!».
Respiré hondo varias veces, diciéndome que mantuviera la calma. Pasó un largo rato antes de que finalmente girara en mi silla. Ella estaba allí de pie con un sencillo vestido blanco de verano, su rostro enmarcado por un maquillaje sutil y elegante y una cinta blanca que le sujetaba el pelo. Se veía exactamente igual que el primer día que la vi en la orientación para estudiantes de primer año. Por un segundo, quedé completamente cautivado. «Señorita, ¿quiere comprar limonada?» La inocente voz de Penny rompió el hechizo. «Ya no queda nada para hoy, pero puede volver mañana». Volví a la realidad y miré a Sofía. Su mirada estaba fija en mí, fría y dura como el acero congelado. Solo cuando miró a Penny se suavizó, fundiéndose en algo que parecía amor. Siempre supe que me encontraría tarde o temprano. Pero no esperaba que fuera tan pronto. Al acercarse, mis piernas empezaron a temblar sin control. Pude ver la furia en sus ojos, y mis propias manos comenzaron a temblar. Durante el último año, incluso sin buscar noticias activamente, había oído rumores sobre el nuevo director de Industrias Reed. Despiadado, decidido, un tiburón con traje a medida. «Papá, ¿por qué tiemblas?» Mirando el rostro inocente y sonriente de mi hija, forcé una leve sonrisa y me sequé el sudor de la frente. «No es nada, cariño. Solo hace un poco de calor hoy». Penny imitó mi gesto, intentando secarme el sudor de la frente con su manita. Miré a la reina de hielo que estaba frente a mí, con una sonrisa irónica. Sofía Reed. Una parte de mí se maravillaba de lo rápido que debía de haberse expandido Industrias Reed. Nos había escondido en este rincón olvidado del estado, y ella, aún así, nos había localizado en menos de 2 años. Nos miramos en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, vi el destello de lágrimas formándose en sus ojos. No pude soportarlo más. Rompí el silencio primero. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?» «Papi, ¿quién es esta linda señorita?», susurró Penny. «Soy tu madre», dijo Sofía, con la voz más suave que jamás le había oído. Sus ojos se clavaron en Penny. No sabía qué pensar de ella. Cuando nació Penny, Sofía no la había mirado ni una sola vez, completamente absorta en su trabajo. Yo había sido quien cuidó de nuestra hija durante esos primeros meses. Ahora estaba actuando como una madre cariñosa. Para mi sorpresa, Penny giró la cabeza para mirarme. Sus grandes ojos, abiertos como platos, me hacían una pregunta sincera. «Papi, ¿tengo mamá?» Me quedé paralizada. La verdad, nunca esperé que me lo preguntara. Nunca lo había mencionado. Sentí que la temperatura a mi alrededor caía en picado y supe, instintivamente, que estaba en apuros. Efectivamente, me giré para mirar a Sofía, y sus ojos brillaban con una luz peligrosa. El pánico me invadió. «Claro que tienes mamá», dije con la voz un poco desesperada. «Si no, ¿cómo crees que llegaste aquí?» Penny se rascó la cabeza. «¿No saqué una piedra?» Mi cara se quedó en blanco. «¿Quién te dijo que sacaste una piedra?» «Yo no, pero me contaste una historia sobre un monito que sacó una piedra». La miré, la chispa de lógica pura y sin adulterar que brillaba en sus grandes ojos. «¿Leo?» «Miller». La voz de Sofía era un gruñido bajo. «¿Qué demonios le has estado enseñando?» «Oye, soy inocente», protesté. ¿Quién esperaba que un niño de 2 años conectara esos puntos? «Primo, te dije que no servía para nada». Ha corrompido por completo a Penny. Una mujer salió de detrás de Sofía. Era casi tan hermosa, pero una mirada más atenta reveló un veneno en sus ojos más afilado que el cervatillo de una serpiente. «Bueno, si no es la serpiente misma», dije con desprecio. La recién llegada no era otra que la prima de Sofía, Chloe Vance. La misma prima que había desaparecido cuando la familia Reed se declaró en bancarrota, solo para regresar sigilosamente, con sonrisas falsas, en cuanto Sofía volvió a la cima. Después de que Sofía y yo nos casamos, se propuso abrir una brecha entre nosotras, menospreciándome constantemente. Y Sofía simplemente lo dejó pasar. Fue una de las razones por las que me fui. Chloe me ignoró, agarrándola del brazo y con cara de dolor. «Sofía, míralo. Hemos venido desde tan lejos para traerlo de vuelta,
y este es el agradecimiento que recibimos. Antes de que Sofía pudiera responder, Penny, aún apoyada en mi hombro, exclamó, señora, ya ni siquiera me comporto así con mi papá. Ya eres mayor y sigues lloriqueando. ¡Qué vergüenza! Esa es mi chica. Me partí de risa. Es una bruja descarada y hipócrita. Chloé, a quien claramente nunca antes había llamado la atención un niño pequeño, se sonrojó profundamente. Soltó el brazo de Sofía y me lanzó una mirada de odio. Pero eso fue todo lo que se atrevió a hacer. Sabía que no debía dirigir su ira hacia la niña que tenía en brazos. Con Sofía ahora con una fuerza dominante en Ciudad Linden, la empresa del padre de Chloé dependía de una importante alianza con Industrias Reed. El cómodo trabajo de Chloé fue un regalo de Sofía. Sabía que Penny era lo único que Sofía realmente valoraba, y no iba a arriesgarlo todo arremetiéndose contra ella. Ella solo tuvo que quedarse ahí parada y aguantarlo. Ya basta. Los dos. Detuve mi risa exagerada y miré a Sofía, esperando que se pusiera del lado de Chloé, como siempre. Pero para mi sorpresa, señaló a su prima. Tú, vuelve a la oficina. Chloé intentó discutir, con el rostro desfigurado por la traición. Pero Sofía, yo. Sofía ni siquiera la miró. Hizo un gesto de desdén con la mano y luego extendió la mano, con la intención de arrebatarme a Penny de los brazos. Al ver que había perdido, Chloé bajó la cabeza y se alejó con dificultad. Tras unos pasos, miró de reojo la espalda de Sofía, con un destello de veneno puro en los ojos, antes de desaparecer. Creyó que nadie la vio, pero yo capté el destello de codicia y malicia. En ese momento, Penny me miró, sus ojos eran una mezcla de miedo, esperanza, anhelo y nerviosismo. Aunque no quería que Sofía la abrazara, vi la genuina ternura en su rostro, y la recordé yaciendo débil y agotada en la cama del hospital después del parto. Asentí levemente a mi hija. Penny abrió los brazos con vacilación, con la carita tensa al mirar a Sofía. A mi viejo le partía el corazón verla tan ansiosa. Sofía la abrazó con fuerza, sollozando con la voz entrecortada. Penny, mi hija. Era la primera vez que veía a esta mujer llorar tan desesperadamente. La conocía desde la universidad, e incluso cuando estaba sin Blanca y pasando hambre, no había derramado ni una sola lágrima. Esta también era la primera vez que sostenía a su hija, y por muy desastroso que fuera su llanto, la imagen de ellas juntas era extrañamente hermosa. Eres mi mami. Penny se aferró a Sofía, mientras sus propias lágrimas empezaban a caer. A veces uno simplemente tenía que maravillarse ante el poder de los lazos de sangre. Aunque Penny nunca había conocido realmente a Sofía, hubo una conexión inmediata e innegable. Al verlas a ambas a punto de disolverse en charcos, le ofrecí un bienintencionado, está bien, no la acapares todo el día. Calle. Dos caras, una grande y otra pequeña, se giraron para mirarme fijamente al unísono. Solo pude encogerme de hombros con impotencia y darme la vuelta. Bueno, ustedes dos mandan. Fue mi error hablar. La verdad es que la extrañé, pero la brecha entre nuestros mundos no era solo un valle, era un cañón. Aún así, al verlos abrazarse tan fuerte, sentí una profunda calidez en el pecho. Por un instante, nuestra pequeña familia estuvo realmente unida. Aunque era su primera interacción real, parecían encajar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro sin mi permiso. Al verlos perdidos en su reencuentro, aproveché para escabullirme y comprar un par de botellas de agua. No me preocupaba que Sofía se llevara a Penny y saliera corriendo. Conocía su carácter, al menos hasta ese punto. Además, Penny no iba a abandonar al padre que la había criado por una madre que acababa de conocer. Y tal como esperaba, al volver, estaban sentados en el banco, de la mano, charlando tranquilamente. La chica que amaba y el hijo que me había dado, que era igualito a ella. Al contemplar la apacible escena, tuve un pensamiento fugaz, ojalá fuera así para siempre. Pero la realidad siempre me golpea. Esta fue solo una visita temporal. Al acercarme, Sofía se levantó de inmediato, agarrando con fuerza la mano de Penny. Empezó, con voz cautelosa, Leo, estaba pensando, ni lo pienses. Creía que unos minutos de unión madre-hija bastarían para alejarla de mí. Ni hablar. La conocía. Esa expresión vacilante me lo dijo todo.
Justo entonces, mis padres, que tenían un puesto de verduras en el mercado local, se acercaron. Aunque la indemnización nos había dado tranquilidad, habían trabajado toda su vida y no soportaban la inactividad. Vieron a Sofía y se quedaron visiblemente impactados. Entonces, una sensación de incomodidad los invadió. Cariño, dijo mi padre con vacilación, tú, estás aquí. Al fin y al cabo, fueron mis cómplices en la gran fuga. Volver a enfrentarse a su nuera seguro que sería un poco tenso. Sofía asintió cortésmente. Papá, mamá, no iba a jugar a esos juegos. Podía ver a la niña, bien, pero no se la llevaría. Cargué a Penny en brazos. Sentía su reticencia. Miraba a Sofía con anhelo. Evité su mirada deliberadamente, temiendo que, si la miraba, mi determinación se derrumbara. Mis padres vieron mi postura defensiva y comprendieron de inmediato que Sofía estaba allí para llevarse a la niña. Ambos dieron un paso al frente, parándose ligeramente delante de mí, con expresión cautelosa. Sofía asimiló la escena, el frente unido, y supo que hoy no tendría a Penny. Suspiró, dio una excusa plausible sobre tener que volver a la oficina y se fue tan rápido como había llegado. La vi alejarse. Después de un momento, pensando en ella como la madre de Penny, decidí darle un consejo. Oye, Sofía se detuvo, pero no se dio la vuelta. Probablemente temía que, si lo hacía, regresaría enseguida y lucharía por ella. Cuidado con Chloe, la mirada que te dirigió al irse. No estuvo bien. Vi cómo sus hombros se sacudían con lo que podría haber sido una risa. Una oleada de calidez me recorrió. Una terca aún se preocupa por mí. Me devolvió un pequeño saludo por encima del hombro, subió al coche en el que había llegado y se marchó. En mis brazos, Penny vio cómo el coche desaparecía por la carretera, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, volveré a ver a mamá. Los tres adultos, mis padres y yo, intercambiamos miradas inquietas. Le dije a Penny por supuesto que sí, vago y evasivo, y luego, abandonando por completo nuestro puesto de limonada, nos apresuramos a casa. En la sala, Penny seguía sonriendo para sí misma, ya planeando qué se pondría la próxima vez que viera a su mamá. Mientras tanto, mis padres y yo permanecimos sentados en un silencio sombrío. Tenemos que mudarnos, dije finalmente. Mis padres me miraron y asintieron. Mi papá sentó a Penny en su regazo. Él, que antes se quejaba de que yo tuviera una hija en lugar de un hijo, ahora no la cambiaría ni por 10 nietos. Habían visto lo que pasó hoy. Con el poder de la familia Reed, arrebatarnos un hijo no sería difícil. Solo tenía que hacer Sofía correr la voz, y la gente haría fila para hacerle un favor. Mi mamá también lo entendió. Acarició suavemente el cabello de Penny. Si alguien intenta quitarme a mi nieta, tendrá que pasar por mí primero. Fruncí el ceño y di una calada profunda al cigarrillo. No hay tiempo que perder. Empacamos ahora y nos vamos esta noche. Olvídate del puesto de verduras, olvídate del puesto de limonada. Simplemente coge tus cosas de valor y vámonos. Mis padres, gente sencilla, habían ahorrado la mayor parte de las criptomonedas, viviendo de los modestos ingresos de su puesto en el mercado durante los últimos 2 años. Nos pusimos manos a la obra. La casa se llenó de ruidos de cajones abriéndose, cajas sellándose con cinta adhesiva y muebles raspando contra el suelo. En poco tiempo, el ruido se apagó. Mis padres y yo estábamos sentados en la sala, rodeados de unas cuantas maletas y un mar de desorden, con la mirada perdida. Penny, aún flotando en una nube de alegría, daba saltos por la habitación. «Papá, ¿nos mudamos?» Miré por la ventana mientras el cielo empezaba a oscurecerse y me forzaba un tono alegre. «Claro que sí. Vamos a comprar una casa más grande para que puedas ver a mami todos los días». Al verla bailar de emoción, me invadió una oleada de culpa. Consideré decirle la verdad, pero descarté la idea rápidamente. Si lo hacía, jamás conseguiría que se fuera. Cuando llegó el momento, cargué a la dormida Penny sobre una cadera, agarré su maleta con la mano libre y la guié. Abrí la puerta principal y me quedé paralizada. De pie en el umbral, bañada por la fría luz del porche, estaba Sofía. «Bueno, es una coincidencia», dijo, con una sonrisa sin humor en los labios. «Empujando maletas a estas horas de la noche,
cariño, planeando un viaje? Su expresión burlona me sobresaltó. ¿Hay algo más incómodo que tu mujer te pille huyendo de ella? Qué casualidad, balbuceé, intentando restarle importancia. Mis padres, justo detrás de mí, vieron a Sofía y se detuvieron en seco, dejando caer las manos de su equipaje. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un largo momento de silencio. Finalmente, mi madre rompió la tensión. Sofía, íbamos de regreso contigo. Estábamos diciendo que un niño necesita mucho a su madre para su desarrollo. Mi papá intervino enseguida. Sí, Penny ya está más grande. Necesita a su mamá. Me quedé atónito. Les lancé una mirada desconcertada. Este no era el plan que acabábamos de acordar. Me volví hacia Sofía, y en la penumbra, vi la fría determinación en sus ojos. Apreté los dientes y asentí a regañadientes, aceptando la historia inventada de mi madre. Mamá, papá, qué casualidad, dijo Sofía con suavidad. Justo venía a recogerlos. Dio una palmada y una fila de hombres con trajes oscuros emergió de las sombras, tomando con cuidado las bolsas de nuestras manos y cargándolas en una flota de autos negros estacionados junto a la acera. Mis padres y yo intercambiamos miradas de resignada derrota. Sofía estaba dejando claro que no se iría sin la niña. Traía guardaespaldas, pero odiaba esto, sus decisiones autoritarias y unilaterales. Era como cuando se burlaba de Chloe sin decirme una palabra y luego se quedaba callada cada vez que intentaba decirle que era una serpiente hipócrita. Mi resentimiento se encendió. ¿Qué vas a hacer? Arrastrarla de vuelta a tu mansión vacía, dejarla con una niñera e ignorarla, igual que hiciste cuando nació. Un destello de culpa cruzó el rostro de Sofía, pero rápidamente fue reemplazado por una mirada de diversión. ¿Cuándo dije que me la llevaría? Eso me desconcertó. Mi ira se calmó. No lo hiciste. Me miró como si fuera un completo idiota. Soy su madre. ¿Acaso no tengo derecho a ver siquiera a mi propia hija? Suspiró. Solo quiero poder verla cuando quiera. Si de verdad quiero llevármela, ¿crees que tengo que venir aquí personalmente? Podrías haber empezado con eso. Pensé que no habría empacado mi vida entera e intentado huir en plena noche. Claro que sí, dije con una sonrisa tonta. Mientras no se llevara a mi hija, todo lo demás era negociable. Mis padres, al ver cómo me jugaban una mala pasada, parecían haberse dado por vencidos. Me ignoraron por completo y se subieron a la parte trasera del Rolls Royce de Sofía, que los esperaba. Mi madre me lanzó una mirada fulminante al cerrar la puerta. No tenía ni idea de para qué era eso. Sofía simplemente negó con la cabeza al ver mi expresión de atontado. Luego me quitó con cuidado la moneda dormida de los brazos y se subió al coche. Me quedé parado en la acera, aturdido, un buen rato. Todo este tiempo, todo este esfuerzo que había dedicado a encontrarnos era solo para ver a su hija. No me había mencionado para nada por alguna razón que me dejó un vacío en el pecho. Salí de mis pensamientos cuando bajó la ventanilla del coche y asomó la cabeza de Sofía. ¿Te vas a quedar ahí parada? Sube y conduce. Volví a la realidad, mirándola a la cara con una compleja mezcla de emociones que me acompañaban durante el camino de regreso a Linden City. Penny se despertó en brazos de Sofía, gorjeando mami, mami una y otra vez, al ver lo feliz que estaba, como ni siquiera me había preguntado dónde estaba. Se me encogió el corazón. ¿En serio? ¿Tan fuerte era la conexión sanguínea? Había pasado menos de un día y ya se había olvidado de su viejo. Vi su reflejo en el retrovisor y dije con amargura, Penny, veo que te has olvidado por completo de tu padre. Su respuesta lo empeoró aún más. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Ya no puedo subir al coche. ¿Dónde se supone que debo estar en el maletero? Al ver mi silencio, Penny se inclinó y me dio un sonoro beso en la mejilla. Mi estado de ánimo mejoró al instante, pero hasta ahí llegó su cariño. El beso fue entregado. Enseguida volvió a jugar con Sofía, escuchando sus gritos de alegría desde el asiento trasero. Empecé a sentir una punzada de arrepentimiento. A este ritmo, Sofía no tendría que secuestrar a Penny. En unos días, la niña haría sus maletas y se mudaría con ella.
El coche finalmente se detuvo frente a una gran villa. Este era el lugar que, tímidamente, les había pedido dinero a mis padres para comprar después de que naciera Penny. Solo llevábamos viviendo allí unos meses cuando me la llevé y huí. Después de salir, Penny se quedó pegada a Sofía, sin dejar de llamarla mami. Puse los ojos en blanco y la seguía dentro, haciendo muecas exageradas y tontas a sus espaldas. Estaban demasiado absortas en su propio mundo como para darse cuenta. En cuanto a mis padres, los habían dejado antes, diciendo que querían visitar a unos viejos amigos. Me dejé caer en el sofá. Aunque solo fueron unas horas de viaje, estaba exhausto. Estaba fuera de práctica. En el puesto de limonada, usaría un exprimidor eléctrico. La verdad es que no habíamos recorrido tanto. Pensé que el lugar más seguro estaba justo debajo de sus narices, así que nos habíamos estado escondiendo en un pequeño condado a las afueras de Linden City. Si hubiéramos ido a otra ciudad importante, probablemente nos habría encontrado en 2 meses. Más tarde, cuando Penny se cansó y se quedó dormida en sus brazos, Sofía la llevó con cuidado a su habitación. Cuando salió y me vio tirado en el sofá, no pudo evitar fruncir el ceño. Oí sus pasos acercándose y levanté la vista. Estaba justo frente a mí. Apenas abrí los ojos. ¿Qué? Pregunté con voz apagada. Se sentó en el sillón frente a mí. ¿Qué planes tienes ahora? Ni siquiera levanté la vista. 2 palabras salieron flotando. Vivir de ti. Su boca se torció. Era evidente que no sabía qué responder. Cuando el silencio se prolongó, abrí los ojos de nuevo para ver su expresión preocupada, y luego los cerré. Si tienes algo que decir, dilo. Sofía respiró hondo y apartó la mirada. Necesito un asistente. Me preguntaba si te interesaría. ¿Un trabajo? ¿Quizás en la otra vida? Dije sin pensarlo 2 veces. Era cierto. ¿Por qué iba a trabajar si podía simplemente dejarme llevar? Sobre todo en un trabajo ingrato y estresante como ser su glorioso ama de llaves. Aunque quería volver a estar con ella, pensé que había maneras más fáciles. Trabajar para ella no era una de ellas. ¿Qué clase de ejemplo es ese para tu hija? Me desafió con voz aguda. Esa pregunta me incorporó. La miré fijamente a los ojos y dije, pronunciando cada palabra. ¿Ella? ¿Puede? Vivir. ¿Fue? Tú. Con. Yo. Como era de esperar, la leve irritación en el rostro de Sofía se endureció al instante, convirtiéndose en una máscara gélida. Un escalofrío emanaba de ella y sentí que la temperatura en la habitación bajaba varios grados. Levanté las manos rápidamente. Broma, broma. Claro que no. Te tenemos como modelo a seguir. Con eso basta. Seré el más perezoso para quitarle presión. ¿Sabes? La temperatura en la habitación volvió a la normalidad. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No puedo contigo, dijo, dándose la vuelta para irse. Bueno, no aceptes el trabajo. Echó un rápido vistazo a tengo trabajo que hacer, por encima del hombro y se dirigió a la puerta. Quizá lo imaginé, pero juraría que percibí un dejo de decepción en su voz. Fiel a su palabra, no se llevó ni un céntimo. Que yo supiera, tenía varias propiedades y las alternaba. Al oír el rugido del motor de su coche afuera, me levanté del sofá de un salto y fui de puntillas a su dormitorio. Me quedé un buen rato fuera de la puerta, dándome ánimos. Solo voy a ver cómo está Penny. No miraré nada más. Sí, ese era el plan. Abrí la puerta y mis ojos empezaron a recorrer la habitación. La decoración estaba exactamente igual que la había dejado. Los muebles, la distribución, nada había cambiado. Tras una inspección exhaustiva, no encontré rastro de otro hombre. Solo entonces me relajé y miré a mi hija, profundamente dormida en la cama. Me incliné, le di un suave beso en la mejilla y salí sigilosamente. Justo entonces, Chloe Vance irrumpió por la puerta principal, gritando, «Sofía, Sofía». Al recordar que Penny estaba dormida, se me acabó la paciencia. La agarré del brazo y la arrastré afuera. «¿Qué haces? Quítame las manos de encima, paleto».
Sofía se fue a trabajar. Dije, con el rostro frío, ignorando por completo su insulto. Vaya, 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 si es el marido fugitivo. No podías mantenerte alejado, ¿verdad? Tuve que volver arrastrándome para vivir del dinero de mi prima. Ella sonrió con suficiencia. Patético. No iba a dejar que se saliera con la suya. Adopté un tono empalagoso y sarcástico. Así es. Volví para ser un hombre mantenido. ¿Y qué? Mejor que algunos que venderían su cuerpo por un ascenso. Chloe se estremeció y dio un paso atrás. Su rostro era la viva imagen de la incredulidad. ¿Cómo iba a saberlo? Su reacción fue la confirmación que necesitaba. Me acerqué y le susurré al oído, «Señor Wong, ¿necesito decir más?» Chloe, qué nombre tan bonito para una serpiente tan barata y de dos caras. Sabía mucho más de lo que ella creía. Su rostro palideció, luego se puso rojo de furia. Me señaló con un dedo tembloroso. Estás mintiendo, siseó antes de darse la vuelta y prácticamente huir. Al verla retirarse, sonreí con suficiencia. ¿Quieres jugar conmigo? Ni siquiera estás a mi altura. ¿En serio? Pareces saber bastante. Me di la vuelta. No sé cuándo regresó Sofía, pero estaba justo detrás de mí. Di un salto como si hubiera visto un fantasma agarrándome el pecho. ¿Por qué has vuelto? Sofía, que antes parecía curiosa, ahora tenía una cara de hielo. ¿Qué? Ya no puedo volver a casa. Al ver el cambio en su expresión, retrocedí rápidamente. No es eso. Es que acabas de irte a trabajar. Se me hace raro verte de vuelta tan pronto. Me miró con aire cansado, no dijo nada y pasó junto a mí hacia su coche. Fue entonces cuando vi la carpeta que tenía en la mano. Me di una palmada en la frente. Por supuesto. ¿Olvidó algo? Cuando Sofía pasó junto a mí, bajó la ventanilla y me dijo con cara seria, deberías leer más. Hay un escritor llamado Ken Dui. Es muy bueno. Búscalo. Dicho esto, aceleró el acelerador y se fue. Dame un respiro. Puede que no sea un genio, pero tengo un título en literatura inglesa. ¿Que me digan que lea un tal Ken Dui? Ridículo. Pero mientras me reía, saqué mi teléfono y busqué el nombre. El primer resultado fue su página de autor. Su libro más famoso, Abrazando a tu gorrón interior. Lo conseguí. Me reí a carcajadas. Era la versión adulta de un niño que te dice que mires la página de un libro, solo para descubrir que te han engañado para que leas la palabra crédulo. Regresé solo a la villa vacía. La enorme sala de estar me parecía extraña, cavernosa. Me hundí en el sofá, con una profunda sensación de inquietud, y empecé a preguntarme si volver aquí con Sofía había sido la decisión correcta después de todo. Un mes pasó volando. Sofía cumplió su palabra. Vino a ver a Penny, sin intentar llevársela. Terminó quedándose en la villa 20 noches de ese mes, aunque seguíamos durmiendo en camas separadas. Al verla a ella y a Penny jugar juntas todos los días, llenando la casa de risas, sentí una extraña y persistente sensación de pérdida. Mis padres se quedaron unos días antes de declarar que no se adaptaban a la vida de ciudad y regresar a su tranquila casa de campo. Una tarde, dejé a Penny con la criada y salí a dar un paseo. Me encontré vagando sin rumbo por las bulliciosas calles del centro, sin ningún destino en mente. Sin darme cuenta, terminé frente a un bar deportivo que me resultaba familiar. Recordé todas las noches que pasé allí con mi mejor amigo, Mark, ahogando nuestros problemas en cerveza barata y alitas picantes. Saqué mi teléfono y marqué su número. Cuando contestó, no perdí el tiempo con palabras amables. Alas. El viejo lugar. Ven aquí. Amigo. Por fin decidiste llamarme. Menos hablar, más caminar. ¿Vienes o no? ¿Para ti? Voy en camino, y esta noche te voy a beber hasta quedarte sin alcohol. Colgué, entré y pedí un montón de comida y un cubo de cervezas. Para cuando llegó Mark, la mesa estaba llena y la primera ronda se estaba enfriando. Horas después, la mesa estaba llena de botellas vacías.
Los dos estábamos sonrojados y arrastrando las palabras. Mi vida es un chiste, tío. Arrastraba las palabras, señalando con un ala de pollo a medio comer. He vuelto a la misma casa con mi esposa, pero nunca me he sentido tan extraño. Cuando nació Penny, ni siquiera la miraba. Ni siquiera la sostenía. El alcohol me desató, y toda la frustración y la amargura que había estado reprimiendo salieron a raudales. Al instante me sentí más ligero. No tienes idea de lo afortunado que eres. Mark dijo, con palabras densas, que cuando te llevaste a Penny y saliste corriendo, Sofía se volvió completamente loca. Era como un fantasma. ¿De qué estás hablando? Solo se casó conmigo por mis criptomonedas. Si no le hubiera ofrecido un salvavidas, ni siquiera me habría mirado. Di otro trago largo a mi cerveza. De verdad que no tienes ni idea, ¿verdad? Mark abrió mucho los ojos. El hijo de ese magnate bancario le ofreció $100 millones para casarse con él, y ella lo rechazó de plano. Tú y tu suerte con el Bitcoin no eran nada comparados con eso. De verdad, apenas lo dije cuando mi cabeza golpeó la mesa. El mundo se volvió negro. No me di cuenta de que, en cuanto salí, la neblina de la borrachera desapareció de los ojos de Mark. Me sacudió el hombro y, al ver que no me movía, habló en voz baja por el teléfono. Ya salió. Un momento después, Sofía entró en el bar. Saludó a Mark con la cabeza, se acercó y me levantó sin esfuerzo, guiándome hacia la salida en su coche. Mark los vio irse, dio un trago de una botella que había en la mesa y suspiró. ¡Qué desperdicio de un buen compañero de copas! Resultó que solo era un peón más en su ridículamente complicada historia de amor. Sofía llevaba semanas notando mi estado de ánimo. Me seguía hoy, y en cuanto llamé a Mark, él la llamó. Todo había sido una trampa, con ella escuchando toda nuestra conversación. Al despertar, lo primero que vi fue a Sofía sentada en el borde de la cama. Por un instante, creí que seguía soñando. La reina de hielo me sonreía. Extendí la mano y le pellizqué la mejilla. La sensación de su suave piel era real. Mis ojos, aún borrosos por el sueño, se abrieron de par en par. Bajé la mirada y me miré. Todavía tenía la ropa puesta. Solté un suspiro de alivio. ¿Qué? Dijo con un brillo divertido en los ojos. ¿Tenías miedo de que me aprovechara de ti? Para nada. Le respondí con una sonrisa burlona. Me decepcionó haberlo pasado durmiendo. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Volteó la cabeza, pero no antes de que viera una sonrisa en la comisura de sus labios. Pervertido, murmuró en voz baja. Entonces, como por arte de magia, sacó un tazón de sopa de pollo y me lo ofreció. Vi los trozos de pollo en el fondo y mi sonrisa se agrandó. ¿Hiciste esto para mí? No, lo hizo la criada. Apartó la mirada, con la voz un poco firme. La vi a través de ella. Volví a jugar. De verdad, dije con una voz fingida de sospecha. ¿Por qué no te creo? Ante la mirada tan intensa, el rostro de Sofía se sonrojó. Se mordió el labio, insistiendo con terquedad, bébetelo o no. Puedo quitártelo. Hizo ademán de levantarse. Rápidamente le arrebaté el cuenco de las manos. Me lo beberé. Claro que lo beberé. Le di un sorbo. Estaba rico, sabroso y perfectamente sazonado. Pero puse cara de dolor y señalé el tazón. Es tan salado y amargo. Sofía lo agarró de inmediato. Eso es imposible. Apenas le puse sal, dijo, y dio un sorbo para comprobarlo. La observé, con una sensación de felicidad pura y sin adulterar creciendo en mi pecho. Pero el recuerdo de aquellos primeros meses tras el nacimiento de Penny seguía siendo una espina clavada en mi costado. Tras probar la sopa, Sofía se dio cuenta de que la habían engañado. Su rostro se sonrojó aún más. Me fulminó con la mirada con esos hermosos y expresivos ojos y luego se dio la vuelta para irse. Justo al llegar a la puerta, se detuvo y me miró, con una expresión repentinamente serena. Mañana, dijo con calma. Lo entenderás. Sus palabras me dejaron completamente desconcertado. ¿Entender qué? Claramente no iba a dar más detalles, y yo no podía descifrarlo.
Solo tenía que esperar. Al día siguiente, las noticias corrían por todas partes. Sofía Reed, en una decisión que asombró al mundo empresarial, había desmantelado sistemáticamente las empresas de su tío, entregándolo a él y a toda su familia a las autoridades. La investigación comenzó con el desfalco de Chloe y rápidamente desenmascaró una conspiración masiva de evasión fiscal y fraude contable que implicaba a su padre. El nombre de Sofía Reed se volvió legendario en Linden City. A puerta cerrada, se la añadía a la lista de personas a las que jamás se debía contrariar, según las personas poderosas. Una mujer capaz de derribar a su propia familia era una mujer sin nada que perder. Estaba sentada en el sofá, viendo un vídeo de su rueda de prensa en mi teléfono. Ella estaba en un podio, exponiendo con serenidad y metódicamente los crímenes de Chloe y su padre. Al observarla allí arriba, poderosa y brillante, quedé completamente hipnotizado. De repente, un par de brazos delgados me rodearon el cuello por detrás, y el aroma único de Sofía llenó el aire. «Cariño», susurró, con la voz cargada de emoción, su aliento cálido en mi oído. ¿Tienes idea de cuánto deseaba abrazar a Penny cuando nació? Pero no pude. Mi tío, toda su familia, me vigilaban. Si hubiera mostrado un solo signo de debilidad, la habrían usado para controlarme. Ya había descubierto que fueron ellos quienes arruinaron a mi padre. Tenía que vengarme. Tenía que fingir que era frío. Tenía que ganar tiempo y construir mi caso. Pero justo cuando por fin tenía el poder de contraatacar, tú, hombre desalmado, te llevaste a nuestra hija y te escapaste. Se le quebró la voz. Gracias a Dios que no te fuiste lejos. No sé qué habría hecho si de verdad te hubiera perdido. Sentía una mancha húmeda extendiéndose por mi hombro, pero por fin lo entendí. Su frialdad, su distancia, su obsesión con el trabajo, todo tenía sentido. Todo tenía una razón. La última espina en mi corazón finalmente, afortunadamente, desapareció. Me giré con suavidad y acerqué a la mujer sollozante de detrás del sofá a mis brazos, abrazándola fuerte y besándola hasta quitarle las lágrimas. Cuando su llanto finalmente se calmó, recordé lo último que Mark me había dicho en el bar. Sonreí, bromeando con ella. Entonces, Mark me dijo que el hijo de un multimillonario te ofreció 100 millones y lo rechazaste por mi pequeño premio gordo de criptomonedas. ¿Significa esto que mi esposa lleva mucho tiempo enamorada de mí? Sofía se puso colorada. Hundió la cara en mi pecho, negándose a mirarme a los ojos. ¿A quién le gustas? Eres tan creído. ¿Lo soy? Tu boca sigue diciendo que no, a ver si puedo convencerla. Y con eso, acallé sus protestas con un beso. Fue como la lluvia tras una larga sequía. Una tormenta que llevaba años gestándose. Y fue una tormenta que duraría hasta el final de la mañana.